Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo va, Carlos? ¿cómo estamos? Pero si me pongo los lentes, estoy mirando atrás, está en el patio, no me hace un frío bárbaro. No, estoy en mi casa. Ah, no, no. Está bien, está bien. Bueno, Bueno, muy vamos. bien, Felicitaciones, ganó Uruguay. pero ¿cómo estamos? Ha sido una inyección de optimismo, de vitalidad, dada por muchachos jóvenes que uno vio que pusieron todo de sí eh, y que nos reconfortaron al pueblo uruguayo en momentos de tanta adversidad, en la lucha de unos muchachos jóvenes ha sido para nosotros, que somos un país futbolero, realmente como una inyección de optimismo. Yo creo que le hace bien al país, que le hace bien a todos en Uruguay, que nos une a todos en un sentimiento común. Muchas felicitaciones entonces para esos muchachos que nos han dado ese alegrón y muchas felicitaciones para el pueblo uruguayo que ha sabido interpretarlo y apoyarlos. ¿Qué más tenemos para hoy, Carlos? Bueno, yo quisiera hacer un repaso de qué nos está dejando el gobierno, que ya le queda relativamente poco tiempo. Suponen que iban a ser los mejores 5 años de la vida de los ciudadanos, pero las cosas son de otra forma. Eh, Despejemos los efectos de la pandemia, dejemos de lado, dejemos la discusión que existe, que es válida acerca de cuáles fueron esos efectos, de cómo, de qué manera influyeron en el desarrollo de las cosas que le hacen a la gente vivir mejor o peor. Dejemos entonces esa discusión que para mí existe y concentrémonos en la situación post pandemia, en cómo están viviendo los uruguayos. En materia de empleo, ¿qué tenemos? Que la situación está igual o peor que antes, es decir, no ha habido cambios significativos, se está manteniendo apenas la tasa de desempleo en cierto nivel, eh, no demasiado alto, pero que están sostenidas por este plan de jornales solidarios, que es, entendámonos, es empleo precario que está siendo una medida, como Alfie denunciaba en otra oportunidad, que determinadas medidas del gobierno del Frente Amplio estaban defendiendo, sosteniendo niveles de empleo, lo cual era muy discutible. Ahora sí, ahora es claramente así, y el empleo es un problema en este momento para la población uruguaya, sobre todo para la población joven. En materia de salarios, haciendo un rápido repaso, podríamos hablar mucho de cada uno de estos puntos, pero en materia de salario lo que nos está dejando es un descenso, una baja de salario real, y una recuperación prometida, pero que va a ser muy difícil de que sea plasmada por la misma fuerza de las cifras, salvo que se maneje una forma de actuar no santa, que eso creo que se tiende a manipular las cifras sobre salarios, no darse cuenta de que la pérdida del salario real es progresiva y que no hay que medir el salario entre un ajuste y el otro, porque si a mí me ajustan el salario después que en el transcurso de cierto tiempo fui perdiendo 1% mensual de poder adquisitivo, fui bajando ese poder adquisitivo, si era 100 me quedó en 95, 96, y al otro año pasa lo mismo, esa pérdida de poder adquisitivo no hay que medirlas entre puntas, porque mañana el salario que estaba en poder adquisitivo no aumenta, me lo llevan a 100, pero entre medio se perdió el poder adquisitivo, se perdió el consumo de determinados bienes que son para la canasta familiar, que es decir, que no son bienes prescindibles.
eran bienes que consumos que tenían que realizarse, y por lo tanto allí surgió un mayor endeudamiento. Así que la pérdida del salario real, así, a último momento, se vuelva a tener una equiparación con los niveles anteriores, la pérdida se da en el transcurso, porque el salario real tiene que medirse entre promedios y no entre puntos, puntualmente de marzo a marzo, por ejemplo. Hay que medirlo en el promedio entre un año y el promedio del otro año. En ese promedio es muy difícil que se llegue a recuperar el salario, y lo que puede pasar es que se establezcan medidas que incrementen el salario hacia el final del periodo, pero en el medio no sea así. Luego, el tema de la vivienda. ¿Qué nos deja el nuevo gobierno en materia de vivienda? Que podía ser considerado, sí, un tema, digamos, rezagado en el gobierno anterior. No era de los puntos más fuertes en cuanto a realizaciones en el gobierno anterior, pero que se mantenía una política hacia las cooperativas, hacia una política de cierta posibilidad de acceder a la vivienda a través de mecanismos establecidos. Quizás no haya sido muy fuerte la asignación de recursos y no haya sido atinada la no rebaja la tasa de interés al sistema cooperativo. ¿Pero qué nos deja este nuevo gobierno? Nada, absolutamente nada de sus 50.000 viviendas prometidas, y nos deja una corrupción y clientelismo en el sector. Eso es lo que nos está dejando el actual gobierno de coalición, en el cual por ahí se comparten problemas. Entonces, no hay más que ahora promesas de erradicación de asentamientos. Yo te diría, erradicar un asentamiento es complicado, es un tema que hay que abordarlo, claro que sí, pero tiene su tiempo de maduración, de demora, no se hace de un día para el otro, y creo que no están dadas las condiciones de asignación de recursos para que eso se maneje. En materia de salud, el sistema era fuerte, el sistema había incorporado a casi toda la población al sistema nuevo de salud que dejó el gobierno anterior, fortalecido, que no tuvo problema de funcionamiento en todo ese tiempo. Bueno, resulta que ahora sí tuvimos un problema de funcionamiento de una mutualista importante y no se resolvió de la mejor manera, al punto que la ley está siendo incumplida y la gente todavía no ha recuperado, los funcionarios no han recuperado su empleo, a pesar de que la ley lo determinaba. Y no hay transparencia. Aquí hay acusaciones que no están siendo levantadas acerca de cómo se manejó la solución al problema de Casa de Galicia. Luego, en el sistema de salud, yo diría, está en este momento frágil, no solamente, sino porque no hay una política de seguimiento de los problemas que se están generando para irlos resolviendo antes de que generen crisis. En materia de educación, ¿qué se nos deja? Nos deja una complicación, se nos deja un ajuste más que una reforma, se nos deja menores recursos, de asignación de menores recursos, sin los cuales, sea buena o mala la reforma, no se puede hacer nada. Sin recursos no se puede reformar nada. Y nos dejan más bien va a quedar en el sistema de educación una situación caótica. Paso rápidamente, ¿verdad? Sí, daría para muchísimo hablar sobre todo esto. En seguridad social, ¿qué nos dejan? Otro desastre, lo que hace es acentuar el problema, de manera que en seguridad social un problema serio que queda para resolverlo hacia adelante. En la estabilización macroeconómica, son 10 puntos que yo estoy tratando de repasar. En la estabilización macroeconómica, ¿qué nos dejan?
nos dejan problemas de competitividad que podían estar insinuados en el gobierno anterior con el ajuste, atraso cambiario, pero simplemente incrementados pese a las promesas de corregir ese problema. No hay una inflación galopante, pero hay una inflación que está allí, que está contenida con el valor del dólar bajo. Hay un tema de tasas de interés altísimas, hay un tema de sobreendeudamiento que por ahí se está reconociendo por algún sector de la coalición y lo que está queriendo tomar como bandera, pero el sobreendeudamiento tiene que ver con lo que recién hablaba acerca de la pérdida de salarios entre promedios anuales. ¿Qué hace la gente? ¿Dejar de consumir lo necesario? No, pide prestado a un sistema financiero muy proclive a prestar a cualquiera, de tal manera de que si ese cualquiera no responde y no paga, está cubierto por tasas de interés muy altas a los que pagan. Así funciona nuestro sistema financiero. Y el que corre riesgo de prestar sin sin demasiado cuidado a cómo se presta y cobrando tasas de interés de usura, bueno, después tiene que asumir el riesgo. Al fin de cuentas, el beneficio que se le otorga, que se le reconoce a la actividad financiera es en función del riesgo que corre. Cuanto más riesgo, se supone que más beneficio. Bueno, también tienen que entender que el riesgo significa que en determinado momento, igual que los países, a veces no pueden pagar los deudores y por lo tanto tienen que hacerse cargo, forma parte de las reglas de juego del capitalismo, tienen que hacerse cargo de esos préstamos otorgados de tal forma de que no eran viables pagarlos. El caso de Argentina es patético, 253 mil millones de dólares otorgados al gobierno de Macri para que saliera del pozo y lo que hizo fue hundir más en el pozo a nuestros vecinos del sur. Después, la otra cuestión es que no hay políticas de crecimiento económico. Las únicas que hay son las apuestas a las mega inversiones, que en realidad son las que se están consolidando, las dejadas UPM2, dejadas atrás, que vienen de atrás, o las que están proyectando ahora ¿cómo se llama? Hidrógeno verde, ¿verdad? De tratar de hacer combustible con procesos químicos no contaminantes, pero que consumen, señores, muchísima agua potable, agua que después no es potable porque no tenemos recursos de donde sacarla. Entonces, la mega inversión no es, a mi modo de ver, una política sustentable, una política de crecimiento que pueda ser medida y valorada como que sirve de fundamento a un desarrollo del país. Es algo que para Uruguay, que es pequeño, incide mucho. La sola construcción de las plantas de celulosa son las que están empujando al Producto Bruto Interno hacia arriba. Luego vendrá la actividad que, bueno, que no es tanto como la construcción en términos de empuje. La política económica entonces de aumento del producto no existe, el producto aumenta por inercia, la política de redistribución del ingreso no existe, hay una apuesta a los maya oro y por lo tanto se sintetiza en ese término que no hay política de redistribución del ingreso para los que tienen menos, en función de que se quiere proteger los ingresos de los que tienen más. Y por último, no hay una inserción internacional adecuada, una línea de inserción internacional, hay otro desastre en materia de concreciones económicas, hay un proceso frustrado, hay apuestas mal hechas, hay una situación caótica en materia de inserción internacional del país que podría ser un puntal para el crecimiento económico. Aquí no hay nada concreto, lo que había son esquemas que no pudieron plasmarse porque no eran viables
y porque no contribuían al proceso del país. Quizás podamos decir qué suerte que es eso, que fracasó esa política, que era mala para el país, pero quedamos sin política, no hay nada que nos deje el nuevo gobierno. Eh, Luego, el tema de la inseguridad, tan manido tema de la inseguridad, ¿qué nos deja este gobierno? Otra vez, otro desastre, otro caos, otra política de vaivenes hacia que la culpa la tenía la gestión del gobierno anterior y les costó 2 o 3 años darse cuenta de que no estaba por ahí el problema, sino que había que buscar otro encare y no saben qué encare darle. Ahora hablan de política de Estado, muy tarde piaste, como se decía antes. Y bueno, creo que he dado un repaso los servicios públicos. Decían que iban a hacer el ajuste, la estabilidad macroeconómica, que iban a bajar el déficit fiscal. Y bueno, recibieron felicitaciones de una consultora nueva que hay, una calificadora nueva de riesgo. Yo nunca sé quién vota a las calificadoras de riesgo para que se pongan como quienes pueden tener derecho a juzgar a los países en sus conductas y a decir, y bueno, se dice que bien Uruguay en la pandemia manejó el déficit fiscal de tal forma que rebajó el déficit aún en pandemia. Bueno, yo tengo mis cifras, las cifras consolidadas de déficit del sector público fueron, en el 2018 era el 3,5% del Producto Bruto Interno, 2019 4,3% del Producto Bruto Interno, o sea, no el 5% manido que se manejó para acá y para allá y se sigue diciendo nos dejaron un país con el 5%. No, no era 5%. Señores, manejen correctamente las cifras. 4,3%. En el 2020 fue 6,8% el déficit fiscal ya con el manejo del gobierno y puede decirse que el problema de la pandemia incidió. En el 2021 5,5%. En el 2022 4%. ¿Cómo es eso? Entonces, si le dejamos un déficit fiscal del 4,3% y la gran rebaja es haberlo llevado al 4%, con ajuste en medio de la pandemia, y en donde se decía, claro, se elogia desde ese punto de vista Uruguay, porque si van a medir con la vara, con la misma vara a todos los países, Uruguay fue el único que en pandemia ajustó a la baja de los gastos. Todos los demás países, incluyendo a Estados Unidos, los países europeos, Brasil, todos aumentaron enormemente su gasto en pandemia, enormemente. Los déficits fiscales consolidados del sector público que tienen la carga de intereses subieron en muchos países en torno al 10% del producto. Entonces, si miden con esa vara, entonces califican a Uruguay muy bien. Bueno, no sirve de mucho porque en realidad los inversores sí están allí y miran lo que dicen las calificadoras, pero lo que importa es mucho más es cuál es la situación real del país, cuáles son los puntos de apoyo para una inversión y cómo se maneja el capital nacional para la inversión. Y el capital nacional para la inversión parece que no la ve por ese lado, porque fluye al exterior como por la vía de depósitos bancarios. Carlos, tenemos Dime. que ir redondeando, pero te quiero meter un aderezo allí. Cuando hablaba de políticas públicas, también vale la pena recordar, cuando nombraste el tema del endeudamiento público, que no se ha invertido un mango en UTE, en trabajadores en particular, en Antel, en OCE, que hoy nos quejamos, pero no se ha invertido en reformas que hay que hacer en OCE, y en los propios trabajadores que se necesita a la población y le falta agua. Y seguro, si yo miro el déficit fiscal, no invierto con OCE, que debería ser obligatorio haberlo hecho ya hace un buen tiempo. No solo con la potabilizadora nueva, sino con gente, con empleados, que ha sido el gran recorte. Exactamente. ¿Por qué? Me interpretás cabalmente porque yo iba para allí y tú me adelantaste perfectamente. No, me das una mano, me has dado una mano porque yo iba por ahí. Dijeron, vamos a ajustar, vamos a gastar menos
pero vamos a mantener el nivel de prestación de los servicios, porque es muy fácil gastar menos y rebajar, deteriorar el nivel de prestación de los servicios públicos. Bueno, y ahí tenemos que los servicios públicos están siendo deteriorados claramente en algunos lugares porque se nota la baja de inversión y se nota la baja en puestos de trabajo, en cubrir las vacantes. En OCE es el problema latente de hoy, pero el poder, ya dijimos cómo estaban las planteadas esas cosas, ya intervinimos antes al respecto, que se perdieron 3 años perfectamente en el marco de este ajuste, se perdieron 3 años para poder renovar las posibilidades de OCE de acumular y procesar agua. Eh, y que en Antel y UTE se dejaron fortalezas muy grandes, se dejaron colchones muy grandes para poder sostener actividades a pesar de la falta de ajuste, la falta de inversión. Eh, Mientras que en ANCAP, a su vez, se planteaba la ineficiencia del organismo al punto de que era mejor importar petróleo, combustible del exterior en vez de procesar el petróleo crudo acá por ANCAP, que era mejor a tal punto de que iba a ser más barato y en función de eso iban a bajar las tarifas. Se dijo eso y se plasmó eso en la ley de urgencia. Están incumpliendo, no están aplicando, por lo menos, la ley que ellos mismos dijeron, porque la fortaleza de ANCAP es tal que quedó demostrado que el precio de importación del combustible no es inferior al precio del procesamiento en Uruguay. O sea que la planta de ANCAP es eficiente, no es ineficiente, no hay que privatizarla. Están haciendo, bueno, los servicios públicos están haciendo el desastre que hicieron en el puerto de Montevideo, que se va a ir dando cuenta la gente con el tiempo de los problemas acumulados que se van a ir acumulando en el sector. Y ahora el cemento Portland de ANCAP, en vez de potenciar la actividad y de invertir en un horno que es poner en funcionamiento un horno que puede revitalizar a la empresa, no, prefieren ceder al capital extranjero. Y todos son problemas que nos vamos a ir viendo, pero hay algo que yo quisiera referirme. Luego de haber hecho este repaso de 10 puntos, todos son problemáticos, todos son desastres, no hay nada que augure, lo único es la victoria del seleccionado juvenil de Uruguay, pero además, sacando eso, no hay nada que nos dé aliento para decir hay algo mejor, hay algo que va a surgir hacia adelante como mejora para los ciudadanos. Eh, Sin embargo, no se mueve la aguja, no se mueve la aguja en términos de lo que son las ciertas mediciones de opinión pública. Está difícil mover la aguja, yo entiendo, pero yo entendería que al final de este periodo la gente lo que se fija son en los problemas que está, más allá de que la encuesta diga una cosa o la otra. Y hay un tema que me preocupa enormemente y es que, bueno, uno sabe que la opinión pública se manipula fácilmente a través de los medios de comunicación hoy en día. Entonces, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en todo esto? Y tenemos entonces que la ley de medios fue muy objetada por quién, por el poder, al punto de que interpusieron muchas objeciones de inconstitucionalidad que demoraron tiempo en poder aplicarla, que esa ley, esas objeciones fueron solamente tomadas en consideración por la Suprema Corte en un 7-8% del total de ellas. Que la ley, sin embargo, no fue por la pérdida de tiempo que se ocasionó por las chicanas que se pusieron, la ley no fue reglamentada ni en el gobierno anterior ni en el actual gobierno. Y ahora el gobierno dice que la va a incumplir, que no va a, que las revisiones de las autorizaciones para las frecuencias deberían ser, de acuerdo con la ley, removidas en este momento y en todo caso vueltas a otorgar
por 10 años en tanto se cumplieran determinados requisitos que establece la ley en cuanto al funcionamiento de esos medios. El gobierno dice que no lo va a hacer, o sea, no va a aplicar la ley, va a actuar ilegalmente y va a promover, a prorrogar automáticamente por 5 años todas las frecuencias, las autorizaciones de frecuencia de las redes, de las que usted sabe, que la audiencia tiene que saber que en definitiva los medios de comunicación están otorgados de tiempo atrás, como si fuese un bien de familia, que sacarles la autorización parece es un pecado mortal, y que fueron otorgadas por clientelismo en su momento, en un momento histórico anterior, pero que no tienen otro origen que ese. No hay un canon a mí me esté significando el otorgamiento eh, de una frecuencia de comunicación. Y la ley no es sustituida. Dijeron que la iban a sustituir porque no estaban de acuerdo, no tienen acuerdo para sustituirla y por lo tanto van a incumplirla, van a actuar ilegalmente. A todo esto entonces culmino. ¿Cuál es el rol que nosotros podemos, dentro de los márgenes de acción que se pueden hacer, habida cuenta del rol de los medios de comunicación, invisibilizando y demás una realidad? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, nosotros tenemos que reivindicar puntos concretos en el programa que se está elaborando. El programa no puede ser genérico, como en otras oportunidades, para concitar acuerdos de todos, tiene que ser concreto y confío que se puedan concretar acuerdos de todos. La oposición entonces tiene que hacer cuestión en puntos importantes en el Sistema Nacional de Cuidados, en la política de vivienda, retomando puntos que debieron de haberse remarcado con más énfasis antes y sobre todo con la tasa de interés y con la política de viviendas promovidas. El sobreendeudamiento es una bandera que no debemos de racionalizar al punto para que no sea un perdona tutti, pero es un problema que no se debe dejar que la bandera la tomen otros, porque el problema se quedó evidenciado cuando bajó el salario real y cuando la gente tuvo que sobreendeudarse en mayor medida. Entonces, todos Nos tenemos ellos que ir. fueron cómplices, todos, las partes de la coalición, fueron cómplices de esa política. Y ahora alguien plantea que ese es su punto de fuerte de apoyo. A mí no me interesa quién lo plantee, para mí el problema es real, los bancos corrieron su riesgo, tiene que haber una reforma en ese sentido y una reforma impositiva que financie todo nuestro gasto social. No vamos a tener un gasto social deficitario, sino un gasto oficial, un gasto social ávidamente fundamentado y ávidamente financiado por los que tienen más, como él dice en nuestro programa, hacia transfiriendo, redistribuyendo ingresos a los que tienen menos. Bueno, la seguimos porque esto da para mucho más. Nos Muchas vemos, Carlos. Un gracias. abrazo. Hasta Un la abrazo. próxima.